Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición en la que voy a estar cara a cara con los líderes. Esta vez me toca hablar con Manolo Pérez y López, José Manuel Pérez y López, director de operaciones e infraestructura de Sport City en México. Manolo, un gustazo y gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Guille, un gusto poder platicar contigo y compartir unos minutos hablando de lo que nos apasiona de esta industria del fitness. Entonces, un intento en derecho, en abogacía, después te metiste de lleno en el entrenamiento de musculación en San Cugat, ahí entras en el Ujú. mundo de los deportes y el fitness, y nacido en Cataluña de familia gallega y hace 44 años en México. ¿Es así o me equivoco? Correcto, correcto, descripción correcta. El deporte fue mucho antes del tema de meterme a estudiar musculación y fuerza. Yo jugué fútbol desde muy pequeño en Barcelona, me tocó jugar en la escuela del Barcelona desde los 8 años. Luego regreso, vengo a México y también sigo con el fútbol. Me tocó jugar también en la reserva de Pumas, etcétera. Siempre he sido futbolista y después de repente cuando ya me di cuenta como muchos millones de población en el mundo que no iba a ser futbolista profesional, empiezo a buscar algo que me gustaba, que me llenara, que era el tema deportivo, y me meto ya de lleno a todo el tema del entrenamiento de musculación y fuerza y a desarrollarme dentro del mundo de los clubes y gimnasios, ¿no? Me contabas recién antes de comenzar la entrevista que en el año 94 te hicieron una primera entrevista para ingresar en lo que fue la primera sede de Sport City, que abrió en el año 95, Eureka. ¿Cómo Correcto. fue eso? Porque finalmente no entraste ahí. Sí, ahí estaban ya haciendo la preselección para un lugar que en ese momento pues, era el más exclusivo en la Ciudad de México. Entonces yo trabajaba en un gimnasio muy pequeño, pero muy exclusivo en la zona de Polanco, aquí en México. Me mandan llamar para la entrevista, hago el proceso de entrevista. Iba a durar el proceso durante pues, prácticamente un año para hacer la preselección del staff. Y en ese momento yo por un tema personal me tengo que ir a Barcelona. Según yo me iba temporalmente un par de meses y me quedo a vivir allá 3 años. Llegando a Barcelona me surge trabajo en un club deportivo y me quedo a vivir 3 años en Barcelona. Regreso a principios del 98 y a través de un amigo me dice que hay opción de entrar a Sport City en una prueba piloto como entrenador personal en esa época, me acuerdo perfecto, y pues vengo a la entrevista y soy el primer entrenador personal contratado por Sport City para dar todo el tiempo de tiempo completo entrenamientos personales en ese momento. Entonces, tuviste oportunidad, si estás desde esa época en el Sport City, tuviste oportunidad de conocer a Alejandro Martí y trabajar con él. Siempre que tengo oportunidad cuento que en el año 2007 hice una recorrida por toda América Latina entrevistando a los fundadores de las principales cadenas de gimnasios y en ese momento, y todos tenían un promedio de 45, 44 años de edad, en ese Uh-huh. momento ya Alejandro Martí tenía más de 60 Sí. y una cabeza increíble, una visión increíble. ¿Qué puedes contarnos de él? No, la verdad es que la experiencia de haber trabajado con él a mí me dejó muchas enseñanzas, muchos aprendizajes. Una persona, como dices, con una visión muy clara de lo que quería. En su momento, un poco la historia de Sport City se da en donde está el lugar de Eureka, el Sport City Eureka. Era la zona más contaminada de la Ciudad de México en ese momento. Había una fábrica de asbestos en el mismo lugar que está hoy Eureka, que era altamente contaminante, y él tiene la visión de transformar ese punto negro de la Ciudad de México en una zona espectacular para hacer ejercicio, para la salud y para el bienestar de México. Entonces, desde ahí creo que ese primer hito de su visión de transformar y de traer algo que no existía en México, pues claramente nos deja un parámetro de la visión de negocio y de la visión de futuro que tiene todavía y que tenía en su momento Alejandro Martí en todo lo que desarrolla, ¿no? Siempre he tenido incluso oportunidad de contárselo a Oscar Torres, que está a cargo Ajá, de Sport Descuo. City University y que es un amigo en común, que en ese momento cuando él me comentaba el porqué de Sport City University, recuerdo que una frase que quedó grabada en mí era, yo no sé si nosotros hacemos las cosas de la mejor manera, lo que estoy seguro es que todos los hacemos de la misma manera. Correcto. Correcto, y ese creo que es uno de los retos importantes y de lo que nos ha mantenido como una marca referente. Creo que la credibilidad y la consistencia de hacer las cosas de la misma manera nos ha ayudado a generar esa calidad o
ese valor de marca que hemos podido mantener a lo largo del tiempo, y es en base a generar esa estructura, como tú bien dices, de SCU, en donde nos enfocamos en la capacitación tanto técnica, pero también en capacitaciones interpersonales y en capacitaciones de habilidades blandas para todo nuestro staff, y poder ser consistentes en la oferta que nosotros generamos a nuestros clientes. Un mercado absolutamente diferente al de fines de los 90, sin lugar a dudas, Sport City marcó un antes y un después para la industria en México. ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras de esos primeros pasos tuyos dentro de la compañía, esa compañía que después llegó a ser una empresa, la primera empresa pública del sector en América Latina, Correcto. a hoy, 25 años después o 24 años después? Sí, yo entré en una empresa que eran 2 clubes, estaba Eurekas, estaba recién abriendo Loreto, una empresa familiar gestionada directamente por Alejandro Martí. Fue creciendo, tuvimos unos años de crecimiento muy acelerado y seguía siendo una empresa familiar. Entonces creo que eso fue un poquito complejo, esa etapa, ver cómo iba creciendo la empresa y cómo se quería seguir manejando, se manejaba como una empresa familiar grandota, con los inconvenientes que eso tiene. Entonces, básicamente la evolución que ha tenido la empresa es toda la transformación hacia una empresa mucho más institucional, que nos llevó un trabajo de varios años, y creo que en su momento esa transición fue un momento complicado, que creo que lo pudimos gestionar de buena forma, pero sí nos retrasó en algunas iniciativas o en algunas cosas que pudieron haberse hecho de una mayor o de una mejor forma por todo este proceso de institucionalizar una empresa que creció muy rápido, pero que seguía siendo familiar. Hola Gimnasio, ¿te gustaría ganar 272.000 euros más? Acompáñame, que te cuento cómo conseguirlo con Training Gym, el software que mejora los resultados de tu negocio y la vida de tus clientes. ¿Cuál consideras, desde tu mirada, el principal hito en la historia de Sport City? Pues el principal hito creo que fue cuando ya empezó el proceso más formal de institucionalizar la empresa, cuando Alejandro Martí vende la empresa. Creo que ahí empieza un proceso de transformación, de profesionalizar un poquito más la forma en cómo gestionamos la empresa, de empezar a meter procesos más claros, de empezar a generar realmente un tema institucional mucho más marcado hacia una empresa que se gestionara como tal. Creo que ese parteaguas en ese traspaso de propietarios de la empresa, creo que fue uno de los hitos principales en su momento para Sport City. ¿Cómo describirías la actualidad de la empresa y qué números puedes compartirnos en cuanto a la cantidad de clubes que tienen hoy operando, la cantidad de trabajadores, usuarios y algunos números de recuperación respecto Sí, de esas cifras en prepandemia? ok, pues mira, te platico, nosotros un poquito la estrategia de Sport City va encaminada a volvernos una empresa más pequeña, pero mucho más eficiente. Entonces, arrancamos pandemia con 39 clubes. Actualmente tenemos 27 clubes operando y 5 corporates. Nosotros también tenemos una línea de negocio de gimnasios corporate, con corporativos bastante grandes en la República, donde gestionamos sus áreas deportivas. Y un poquito es darle foco a los clubes que son rentables o que tienen alto potencial de ser rentables. Son con los clubes que nos quedamos. La verdad es que la coyuntura de la pandemia a Sport City en ese aspecto nos ayudó, porque teníamos ya varios contratos en vías de vencimiento. Entonces aprovechamos para el cierre de algunos clubes que claramente pues no veíamos un potencial de rentabilidad en el corto y en el mediano plazo. Entonces la idea es volvernos una empresa con una huella física un poco más pequeña de la que teníamos, pero mucho más eficiente, mucho más ligera, que nos permita movernos de manera mucho más ágil y mucho más rápida, y sobre todo enfocar los recursos en esos clubes que siguen operando y no distraer recursos en algunas unidades de negocio que claramente no eran rentables y nos distraían atención, tiempo y recursos que ahorita se están enfocando en estos 27 clubes que tenemos operando y en estos 5 corporates con los que estamos operando. A nivel de recuperación, yo lo veo en dos vertientes. Nosotros, como Sport City, nuestra estrategia después de la pandemia fue mantener el ticket promedio, es decir, no bajamos precios.
De hecho, tuvimos que hacer un incremento de precios el año pasado por el tema de inflación, y apostamos a seguirnos manteniendo en el segmento premium y a diferenciarnos todavía un poquito más en el tema del segmento premium contra los diferentes jugadores, ¿no? Entonces, la estrategia fue mantener o tener un ticket promedio sano. Proyectábamos más o menos una recuperación para estas fechas del 80% del padrón, cosa que vamos en línea con ello. Traemos un 80% a clubes iguales del padrón que teníamos antes de pandemia, pero la otra variable muy importante para las finanzas de la empresa era el tema del ticket promedio. Claramente no es lo mismo tener el 80% de socios con un ticket promedio de 1,000 pesos que con un ticket promedio de 1,800. Entonces, claramente esas dos variables nosotros las vimos como que eran claves. Entonces, una sí es recuperar el padrón que teníamos, pero la otra era tener un ticket promedio sano que nos permitiera tener unas finanzas sanas, ¿no? Y por otro lado, una de las fortalezas que nosotros tenemos como marca es la venta de servicios adicionales, que también eso te multiplica por 2 o por 3 tu ticket promedio. Nosotros tenemos actualmente un porcentaje de penetración del 10% en la venta de servicios, todo lo que tiene que ver con entrenamientos personales, servicios de alberca, servicios de ludoteca. Entonces, toda esa parte, más o menos el 10% de la población que tenemos consume servicios adicionales. Estamos hablando prácticamente de 4,000 socios que mes con mes hacen ese consumo de servicios, y es un ingreso interesante para nosotros y que nos eleva de manera significativa el ticket promedio. Entonces, la estrategia de nosotros fue por ese lado en este regreso de pospandemia. ¿Ese ticket promedio en cuánto está hoy? Depende, porque a veces que tenemos diferentes clubes. Tenemos clubes Entrena, que son los más económicos, clubes fitness y los clubes ejecutivos, en donde el ticket promedio está cerca de los 3,000 pesos. En los clubes fitness andamos con un ticket promedio de 2,000 pesos más o menos, y en los Entrena con un ticket promedio de 1,500 pesos, 1,600 más o menos, que son tickets muy sanos y muy similares a los que teníamos antes de la pandemia. ¿Qué lectura haces del impacto que tuvo en la industria en México la entrada de los operadores low cost? De hecho, la llegada de SmartFit a México sucedió de la mano de Sport City allá por, creo que fue 2010 o Correcto. 2011, y más tarde el crecimiento que están teniendo hoy todavía los estudios boutique. Sí, mira, yo un poquito como lo veo, creo que el impacto fue favorable. Estamos en un país que tenemos muchos millones de habitantes, que la penetración es muy baja, y creo que low cost vino a atacar a un segmento de mercado que no estaba siendo atendido por las cadenas que en ese momento estábamos. Los club boutique igual, también vinieron a atender necesidades muy específicas de una población que no estaba cubierta o atendida. Y yo lo que creo y lo que siempre digo es que en un país como México, pues más que competir, creo que podemos convivir todas esas ofertas y toda esa variedad de ofertas que hay. Seguramente llegarán en el futuro, están llegando más marcas, llegarán seguramente marcas al mercado, diferentes conceptos, pero creo que lo importante es que la industria crezca. Entre mayor penetración logremos de industria, va a ser benéfico para todos, porque mucha gente se inicia en el low cost y luego va generando necesidades que lo llevan a otro tipo de segmento y a otro tipo de clubes, a otro tipo de oferta. Entonces creo que es benéfico para todos, y claramente creo que podemos convivir en un país tan grande y con tantos millones, los diferentes conceptos que están llegando al país y que llegaron en su momento. Te pido que respondas de manera breve una pregunta no tan simple. Y es, desde el año 98 en adelante te ha tocado ocupar, digamos, trabajar o aportar en Sport City desde lugares muy diferentes al que ocupas hoy. O sea que has aprendido un poco en cada posición, y son Sí. ya más de 2 décadas. Si Sí, tuvieras que correcto. explicarle a alguien que no sabe nada de esta industria o de este sector, ¿cuál es, en tu opinión, la clave en el manejo de este tipo de empresas? ¿Cuál dirías que es la principal? La principal es enfocarte en la necesidad del cliente, que el cliente se sienta cuidado y atendido. La principal es enfocarte en la necesidad del cliente, que el cliente se sienta cuidado y atendido. Esa creo que es la parte principal. Y después, la credibilidad.
Creo que como empresa tienes que tener credibilidad y la gente que está contigo tiene que confiar que realmente la gente que está con ella, que nos acompaña, los entrenadores, el staff que está en el club, lo va a cuidar, tiene los conocimientos técnicos, tiene las habilidades para cuidar su salud y para poderle generar la experiencia que él está buscando en ese momento, independientemente de lo que él busque como objetivo dentro del club. Entonces creo que ese foco hacia lo que el cliente quiere y a través de la capacitación y a través de ser consistentes con la oferta de valor que le generamos a través del staff, creo que es como el punto medular para que un negocio de este tipo de fitness sea exitoso. Hay muchas empresas de servicio, pero creo que la peculiaridad que tiene la industria del fitness es que tienes a los mismos clientes todos los días durante muchos años, pero creo que la peculiaridad que tiene la industria del fitness es que tienes a los mismos clientes todos los días durante muchos años. Entonces, así como eso te ayuda si haces bien las cosas, también si cometes un error o si tienes una falla de mantenimiento, si tienes una falla en la infraestructura o una falla de servicio, es alguien que te lo va a estar recordando todos los días que va al club y es algo que tú tienes que darle solución y que tienes que darle atención inmediata para que el socio esté tranquilo y pueda seguir disfrutando de la experiencia. Entonces, esa complejidad que no hay en otras empresas de servicio en donde los clientes visitan de manera esporádica el lugar, pues sí tiene una gran complejidad en esta industria del fitness que no para todos es tan notoria. ¿Cuál identificas en todos estos años dentro de Sport City como tu principal acierto? O vamos a reducirlo mejor al tiempo que llevas como director de operaciones, ¿no? Con mayor capacidad de decisión sobre un montón de personas dentro de la compañía. ¿Cuál identificas como tu mayor acierto? Bueno, viendo el resultado post pandemia, creo que la decisión de haber mantenido el ticket promedio, ¿no? De no sacrificar el ticket promedio buscando a lo mejor una recuperación de padrón más rápida, creo que fue un acierto que tuvimos como equipo. La decisión de haber mantenido el ticket promedio, ¿no? De no sacrificar el ticket promedio buscando a lo mejor una recuperación de padrón más rápida, creo que fue un acierto que tuvimos como equipo, porque eso claramente nos ha ayudado a que nuestras finanzas estén bastante mejor saneadas de lo que se preveía antes de entrar a este proceso de pospandemia. Entonces creo que uno de los aciertos recientes fue haber tomado esa decisión de seguir manteniendo ese ticket promedio, de trabajar en cómo mejoramos la oferta de valor para que el socio realmente sienta que el costo-beneficio pues le sigue siendo atractivo. Si tuvieras que darle un consejo a un emprendedor que enfrenta ese desafío de mejorar la oferta de valor y tiene un presupuesto un tanto limitado, ¿cómo puede esa persona, ese emprendedor, mejorar su oferta de valor si no dispone de recursos ilimitados? Yo creo que una base fundamental y en lo que nosotros creemos firmemente es en el staff. Creo que gran parte de la experiencia la genera el staff. Gran parte de la experiencia la genera el staff. Nosotros en algunos casos tenemos clubes pues, ya de 28 años, de 27 años. Entonces, claramente en el mercado puedes encontrar a lo mejor instalaciones que estén más bonitas o mejor cuidadas, pero la gente que llega a Sport City, el diferencial principal es la capacidad y lo que el staff como tal le ofrece en la experiencia. No necesitas grandes inversiones para generar experiencias, para generar comunidades a través de lo que el staff le transmite a tus usuarios. Entonces yo me enfocaría mucho, si no tuviera muchos recursos, en buscar un equipo humano que tuviera esa convicción de atender, de generar experiencia al socio, de generar empatía con los usuarios, y a través de ellos creo que puedes generar una experiencia muy interesante sin tener que hacer grandes inversiones. Desde el otro lado, ¿hay alguna decisión que hayas tomado que si hoy tuvieras que enfrentarla una vez más, la harías de una manera diferente? ¿Hay algo de lo que te arrepientas o que identifiques claramente como un error? Sí, todos cometemos muchos errores todos los días y en la toma de decisiones más.
creo que uno de los errores o algunos de los errores más notorios que tuvimos en su momento fue el crecimiento acelerado que se dio y no tan ordenado. Creo que uno de los errores o algunos de los errores más notorios que tuvimos en su momento fue el crecimiento acelerado que se dio y no tan ordenado, ¿no? Claramente abrimos clubes en zonas geográficas o en lugares que claramente pues no había un potencial o que viéramos un potencial, y en su momento se decidió abrir. Entonces creo que ese crecimiento un poco desordenado fue uno de los errores que cometimos en su momento. Y bueno, pues algún otro también incursionamos de repente en la venta, y más que en la venta, en la producción de suplementos alimenticios. Entonces generamos una línea de suplementos. Claramente pues no somos expertos en suplementos alimenticios. Fue un tema que no funcionó, y bueno, pues algunos de los errores que cometimos a lo largo de estos años, te podría decir que son estos dos, por ejemplo, pero claramente en el día a día hay muchos, y lo importante de esto es yo llevo ahí mi checklist de lecciones aprendidas año con año, y año con año hago mi listita de lecciones aprendidas para tratar de no volver a repetir los mismos errores en el futuro, ¿no? We are Gympass, the largest global well-being platform for corporations. We connect gyms, studios, and health clubs with the benefit ecosystem made for corporate clients and millions of employees worldwide. Today, 70% of companies consider their well-being programs as an important part of their business strategy. As a result, global investment in corporate wellness is soaring. By partnering with Gympass, you'll become a part of this growing market. Want to learn more about how you can become a Gympass partner? Visit our website, gympass.com. Manolo, ¿qué lectura haces de la situación actual del sector, sacándote ahora un poco de la coyuntura de Sport City, mirando de una manera más amplia el mercado? ¿Cuál es tu mirada? El mercado creo que está en proceso de recuperación. Afortunadamente, cuando revisamos los números y lo que comentan los diferentes líderes de las cadenas, estamos prácticamente en un proceso de recuperación muy similar. Creo que es una industria que posiblemente el próximo año todavía tengamos temas financieros y temas todavía que ajustar en la parte de la recuperación, pero creo que es una industria que se va a recuperar a nivel mundial, y en México sin duda tenemos mucho potencial todavía, muy poca penetración de mercado. Entonces claramente llegarán nuevos jugadores, seguramente muchos de los jugadores que ya estamos en el mercado pues buscaremos seguir teniendo un poco de mayor crecimiento a partir del próximo año, a partir de 2024 en algún caso, y yo creo que es una industria que va a seguir creciendo, va a seguir teniendo diferentes opciones y diferentes líneas de negocio enfocados a los diferentes mercados, pero creo que es una industria que todavía es joven. Somos una industria joven que está en proceso de maduración, pero creo que se consolidará en los próximos años. En los últimos 2 años, sobre todo a partir de la pandemia, hemos visto muchas novedades en materia de tecnología, nuevos programas de entrenamientos. Cuando ves todo este bombardeo de información en las ferias, en la web y demás, ¿cuál de esos fenómenos, de esas novedades, de esos lanzamientos, en algunos casos tendencias, te llaman la atención y dices, por aquí va, esto sí está bueno y esto va a ser una moda? Mira, yo creo que lo que ya se quedó es el tema tecnológico, ¿no? Claramente la tecnología ya llegó a la industria. Yo sigo siendo creyente de que va a ser un acompañante o una herramienta adicional a lo que actualmente hacemos en los clubes. Claramente cada vez va a haber más tecnología para poder tener un contacto más directo con el cliente, poderle dar a lo mejor opciones o experiencias mucho más personalizadas, pero creo que va a seguir siendo una herramienta de acompañamiento a la experiencia interpersonal. Creo que siempre va a seguir prevaleciendo, por lo menos en los próximos años, yo lo visualizo, ese contacto de las personas, ¿no? Mucha de la gente que viene a los gimnasios y a los clubes viene por un tema de interrelación personal, viene por un tema de generar comunidad, viene por temas que le mueven más la parte emocional, aparte de hacer ejercicio, y de la gente que viene porque se dedica a algún deporte o practica algún deporte a nivel amateur. Pero creo que todo eso, acompañado de la tecnología, nos va a dar mejores o mayores formas de comunicarnos con ellos,
pero creo que siempre va a ser una herramienta de soporte a la atención personalizada, que creo que en este negocio siempre va a tener un punto muy importante a futuro también. ¿Cuál te imaginas que es o son los principales desafíos que enfrentamos como sector si queremos crecer y ganar en penetración? Creo que por ahí lo escuchaba en alguna entrevista y coincido plenamente, y creo que todos estamos en la industria, coincidimos. Somos una industria todavía no organizada, una industria muy inmadura en México, en donde creo que nos hace falta mayor unión, mayor comunicación entre los diferentes jugadores, y a través de hacer esa fortaleza como unión, como industria, podríamos lograr, creo que muchas más cosas y avanzar más rápido. Sé que de repente es complejo porque, bueno, cada empresa tiene sus intereses, tiene sus obligaciones, etcétera. Entonces, ha sido complicado, pero creo que si todos ponemos de nuestra parte y nos replanteamos todo lo que podríamos alcanzar y lo que podríamos lograr si como industria realmente nos unimos, creo que podríamos avanzar mucho más rápido. La pandemia ayudó un poquito en eso. Los primeros meses de pandemia hubo ahí como un acercamiento muy importante entre muchos de los jugadores que son parte de la industria, pero ahora, como ha ido pasando el tiempo, se ha ido diluyendo otra vez un poquito ese contacto. Está un poco mejor de lo que estaba hace 3 o 4 años, pero todavía nos falta mucho para ser una industria sólida y que pueda tener cierto peso a nivel gubernamental y a nivel de país para poder lograr ciertos beneficios y poder crecer esa penetración en México, ¿no? Manolo, la última pregunta. Año 2030. Estás ingresando a un Sport City a entrenar. ¿Cómo es ese club? ¿Cómo es ese gimnasio? ¿Qué diferencias crees que tendrá? Pues mira, seguramente muchos más juguetes tecnológicos, ¿no? Claramente las nuevas generaciones, la tecnología va a ser un tema fundamental. Seguramente vamos a poder, como te digo, tener mucho más identificados los gustos, las preferencias de cada uno de los socios. Seguramente podremos tener a través de la tecnología ofertas casi personalizadas para las diferentes comunidades y para los diferentes grupos que tengamos. Me imagino un club con esas características, con el poder que te da la tecnología de tener data y de tener información de tus clientes, de tus usuarios, y poder ser mucho más preciso y mucho más específico en lo que le ofreces a cada una de las comunidades. Hay una oferta genérica que tenemos y que ofrecemos, pero creo que en 5 o 10 años seguramente esa oferta va a poder ser mucho más dirigida, personalizada y atender nichos muy particulares dentro de tu ecosistema de socios adentro de los clubes. Manolo, gracias por tu tiempo. No, gracias, Guille. Un gusto platicar contigo y ojalá nos podamos ver personalmente muy pronto. Seguramente así va a ser. Tuvimos con Manolo José Manuel Pérez y López, el cátalo gallego, como él mismo se definió, a cargo de la operación de Sport City en México. Un abrazo para todos y gracias por acompañarnos. Pues mira, esos jóvenes que me dices que me ponen enfrente viven conmigo, son mis hijos. Tengo una de 20, una de 18 y uno de 13. Y cuando se quieren salir por la tangente me dice, ay papá, pues tú no estudiaste. Y le dije, miren, escojan una carrera que les apasione, que les encante, que les emocione. Pero si consiguen un negocio y lo traen a la mesa y como emprendedores vemos que de eso podemos vivir o pueden vivir muy bien, sálganse de la escuela y vivan de eso. Pero para eso demuestren. Y no es vender calcomanías o ir a limpiar coches a domicilio. O sea, si ustedes en su mente tienen algo disruptivo y que lo van a hacer con pasión y además les va a dar para vivir y vivir bien, los doy de baja de la escuela. O sea, los doy de baja de la escuela. Pero mientras tanto, escojan una carrera que les apasione. Ese es el consejo que yo le doy a mis chavos y es el mismo que le daría a cualquier emprendedor o universitario.